Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro programa Estandarte de la Verdad. Este es el episodio número 2 y a la vez vamos a transmitir también en este mismo programa el episodio número 3. Vamos a unir ambos episodios por los diferentes problemas que tuvimos con la transmisión anterior y la censura que la plataforma Facebook nos impuso. Así que vamos a comenzar en esta hora, no sin antes pedirle a nuestro Dios que nos pueda dirigir y que Él nos pueda acompañar en nuestro estudio. Les invito a inclinar el rostro para orar. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias porque eres bueno con nosotros y porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra. Queremos pedir, Señor, que tu presencia pueda ser con nosotros en esta hora y que tú puedas dirigir esta transmisión. Gracias por la oportunidad que nos das de poder congregarnos en línea para poder juntos, Señor, abrir tu palabra y darnos cuenta de los ataques que Satanás está realizando en contra de la familia y cómo nosotros, como cristianos, estamos llamados a levantar el estandarte de la verdad y a poder, Señor, esgrimir esos argumentos que están socavando la institución familiar. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde lleva por título Ideología de género, un atentado a la familia. Tal y como lo mencioné, vamos a estar hablando acerca de esta filosofía moderna que últimamente se ha impregnado en la mayoría de países. Una filosofía que aboga prácticamente por la destrucción de la familia, del modelo tradicional, natural y bíblico de la familia. Y durante esta ocasión es importante que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos que nos van a ayudar en nuestra temática. Antes de comenzar de lleno, quiero mostrarle algunas noticias que ustedes pueden buscar en algunos periódicos digitales para que tengan una idea de cómo Satanás ha tratado de destruir el modelo bíblico de la familia. Por ejemplo, esta noticia que aparece en el periódico llamado El País, un periódico digital, dice lo siguiente: Holanda legaliza un partido que defiende la pederastía. Otro titular, el periódico digital La Gaceta: un hombre de 50 años ya puede ser una niña de 6. Periódico digital ABC Internacional: el Tribunal Supremo de Canadá autoriza las relaciones sexuales con animales. Nuevamente, el periódico digital El País: Australia aprueba la histórica ley del matrimonio homosexual. Prácticamente esta es una recopilación de noticias de los últimos 4 o 5 años atrás. Están ordenadas de forma cronológica. Otra noticia que apareció en el periódico digital El Mundo, este es un periódico español: el polémico autobús de hazte oír que recorre España. Los niños tienen pene y las niñas vulva. Y ustedes recuerdan que esta noticia fue bastante controversial. Una verdad biológica escrita en un afiche en un autobús causó un revuelo en España. Otro titular, siempre del mismo periódico digital: Mauricio Macri afirma que el debate sobre el aborto va a continuar tras el rechazo del Senado. Ustedes pudieron observar hace un par de años atrás cómo este tema del aborto generó una gran controversia en el seno de Argentina. Sin duda alguna, esa batalla titánica que se libró en la Asamblea Legislativa fue grande. Había un buen grupo de diputados que estaban abogando para que el aborto pudiese ser despenalizado, que no existiera ninguna causal de aborto en ese país. Otro titular, el periódico digital BBC News, dice: la histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llama a 12 países de América Latina a legalizar el matrimonio gay. Y estas noticias que vamos a ver a continuación son de mi país, de El Salvador. Lorena Peña, que es fue diputada de uno de los partidos de izquierda del país, del partido mayoritario de izquierda del país, declaró lo siguiente: vamos a despenalizar el aborto. Esta noticia apareció en el periódico digital ultimahora.sb, siempre en el mismo periódico.
apareció la siguiente noticia: la agenda de diversidad sexual vuelve a la asamblea, ahora impulsada por Arena. Arena es el partido mayoritario de derecha en El Salvador. El periódico digital elsalvador.com, que también es uno de los periódicos impresos con mayor distribución acá en El Salvador. El nombre impreso de este periódico es El Diario de Hoy. Vean ustedes el titular de esta noticia: Ministerio de Trabajo pinta bandera LGTBI en centro de gobierno. Sin duda alguna, estas noticias nos muestran el declive moral del mundo en el cual nosotros nos encontramos viviendo. Tal y como Pablo se lo dijo a Timoteo hace 2000 años atrás, vivimos en tiempos peligrosos, tiempos donde no existe moral, tiempos donde no hay ley, tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, tiempos donde la sociedad moderna en la cual vivimos no hace una diferencia entre los preceptos que Dios estableció con el pecado mismo. Pablo, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 al 5, declaró lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo creo, sin duda alguna, que estamos viviendo en el umbral de esos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, escribió el apóstol, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo acá nos muestra el declive moral de nuestro mundo actual. Un mundo donde existen hombres que no tienen amor por Dios, no tienen respeto por su palabra ni por sus mandamientos. Y estas noticias que hace unos minutos repasamos de forma rápida, esta ráfaga de noticias que estuvimos leyendo, nos muestran, nos confirman que estamos viviendo precisamente en esos tiempos peligrosos. Tiempos donde no existe ética, donde no existe moral, donde la conciencia del hombre se ha vuelto ley. Y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, no podemos confiar en él, no podemos confiar en lo que nosotros pensamos que es correcto. Debemos dejar que nuestra vida sea guiada por un escrito para que podamos hacer la correcta diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la justicia y el pecado. Hay algo que me llama mucho la atención, y de hecho este tema que está siendo impartido en este momento va a tocar la ideología de género a la luz de argumentos científicos, a la luz de argumentos jurídicos, a la luz de argumentos lógicos, pero también a la luz de la filosofía adventista. Hay algo que quisiera mencionar, y es que Elena de White, una escritora reconocida y prominente dentro del seno de la Iglesia Adventista, escribió en el libro Patriarcas y Profetas, página 308, que el diablo, antes del diluvio, se ensañó en contra de la institución matrimonial, en contra del hogar, en contra de la familia. Vean lo que dice esta cita: Satanás hizo un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Ahora yo quiero preguntarles, ¿acaso la Biblia no dice en Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13 que así como fue en los días antes del diluvio, así serán los días antes de la segunda venida de Cristo? Si el diablo se ensañó en contra de la institución matrimonial antes del diluvio, el diablo también se va a ensañar en contra de la institución matrimonial antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué Satanás odia tanto el matrimonio? ¿Por qué Satanás odia tanto el hogar, la familia? La cita nos dice claramente que a través del matrimonio Dios hace perpetua su imagen en la raza humana. Si Él destruye esa institución, Él sabe que va a borrar la imagen de Dios
en el hombre. Y es por esa razón que hoy en día nos encontramos viviendo en un mundo donde no existe moral, en un mundo donde no hay principios, porque Satanás ha tenido mucho éxito en destruir la institución matrimonial. Sin embargo, él no ha ganado esta batalla. Ahora, entremos de lleno en materia. El tema de hoy por la tarde se titula Ideología de género, el atentado de Satanás contra la familia. La pregunta es, ¿qué es la ideología de género? Satanás ha utilizado muchas cosas para socavar la institución matrimonial y destruir el hogar y la familia. Y una de esas cosas que el diablo hoy en nuestra sociedad moderna ha implementado es la ideología de género. Agustín Laje, un famoso politólogo y coautor del libro Negro de la Nueva Izquierda, define la ideología de género de la siguiente manera. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopolíticamente por la cultura. En otras palabras, la ideología de género es una reingeniería social que trata de destruir, eliminar o desarraigar el modelo binatario del hombre y la mujer. Para la ideología de género, ese modelo natural del hombre y la mujer es prácticamente una construcción social. Es decir, la ideología de género trata de explicar la sexualidad del hombre a través de la cultura, a través de la percepción, pero no a través de la biología, no a través de la lógica y la naturaleza misma. Esa es la ideología de género, una reingeniería social, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios trata de explicar de una forma incorrecta los conceptos de sexualidad y género. Ahora, la ideología de género en nuestra sociedad moderna ha gestado 4 postulados muy difundidos hoy en día. El primero de ellos es: no se nace hombre o mujer. El género no tiene nada que ver con el sexo biológico. En otras palabras, el género no es un concepto binatario, sino un concepto polifacético y adaptable. Segundo postulado: la familia tradicional es un invento religioso. Es algo que las religiones, específicamente el cristianismo, trataron de introducir en la historia humana. La familia no es algo que viene de conceptos científicos, argumentan los ideólogos del género, o de conceptos biológicos. Son conceptos que el cristianismo colocó en las sociedades occidentales. Tercer postulado: la violencia de género, argumentan los ideólogos del género, es solamente de parte del hombre hacia la mujer. No hay violencia de género hacia el hombre. Y yo quiero preguntarles en esta tarde, ¿la violencia es violencia por el género de la persona a la cual nosotros estamos aplicando esa violencia? Para mí, personalmente, creo que la violencia es violencia sin importar el género de la persona. Si una mujer daña a un hombre, si una mujer ejerce violencia sobre un hombre, yo no puedo decir que el hombre no está siendo violentado por ser hombre. Claro, la violencia, sin duda alguna, es violencia, no importa el género que la persona tenga. Pero para los ideólogos del género, la violencia solamente es del hombre hacia la mujer o del hombre hacia cualquier otro género. Cuarto postulado: el matrimonio y la maternidad esclavizan a la mujer. Los ideólogos del género dicen que el matrimonio, la maternidad, son medios que nuestras sociedades tradicionales han impuesto a la mujer y que no le permiten a la mujer desarrollarse en la sociedad. Personalmente yo conozco a muchas mujeres que son madres, son esposas e inclusive algunas de ellas son madres solteras y han podido desarrollarse en la sociedad teniendo ese equilibrio entre las demandas que la sociedad pide y su familia, no descuidando a su familia. Así que yo pienso que este postulado de la ideología de género, así como los demás postulados que hemos tocado en este momento, son postulados completamente errados, postulados que no tienen fundamento
alguno. Ahora, ¿cómo es que la ideología de género difunde estos postulados? ¿Cómo es que la ideología de género comienza a esparcir estas ideas en nuestras sociedades? La ideología de género utiliza los medios de comunicación social. Por cierto, aún incluso las redes sociales están prácticamente comandadas por personas que creen en la ideología de género y defienden la ideología de género. Y prueba de ello es la censura que el sábado pasado recibimos por transmitir este tema. Así que la ideología de género controla los medios de comunicación social, controla las redes sociales y a través de esos medios comienza a difundirlo. A través de la televisión, el periodismo, la ideología de género comienza a propagar estos postulados que hemos leído. Esta ideología tiene 3 engaños. Y estos 3 engaños son el feminismo, el matrimonio homosexual y el aborto. Y estos 3 engaños prácticamente forman parte del arsenal de guerra que la ideología de género tiene en contra de la familia tradicional, en contra de la familia natural, en contra del modelo bíblico de la familia. Y vamos a desglosar en esta tarde cada uno de esos engaños. ¿Qué es el feminismo? Wikipedia define el feminismo como un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de los roles sociales según el género. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una pausa y a la vez una aclaración. Yo no estoy en contra de que las mujeres tengan derechos. Yo estoy a favor de que las mujeres tengan derechos. Las mujeres son sujetos de derechos. Y nosotros como hombres no tenemos más derechos que las mujeres. Ambos tenemos el mismo valor ante las leyes. Ambos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. De hecho, ontológicamente hablando, la Biblia nos muestra como seres iguales. Tenemos el mismo derecho. Ahora, el feminismo aboga por los derechos de la mujer, pero principalmente aboga por la distinción, para que no exista, distinción de roles entre hombres y mujeres. Esos roles que tradicionalmente se han seguido en la familia, el feminismo los toma y los tira al cesto de la basura. Y ahora el feminismo dice que ser padre es un rol, que ser madre es un rol, y que este rol no depende del género de la persona. Así que un hombre perfectamente puede hacer el rol de una madre y una madre puede hacer perfectamente el rol de un padre. No existen roles en la sociedad, no existen roles en la iglesia, no existen roles en ninguna esfera de influencia. Los roles son algo subjetivo, son un invento de la religión. Es algo que el cristianismo colocó en nuestras sociedades, pero en realidad las mujeres no tienen un rol asignado y pueden hacer los mismos roles que hace el hombre. Ahora, ¿será cierto esto? Gálatas capítulo 3 versículo 28 nos dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra claramente nuestra igualdad ontológica. Es decir, el hombre no vale más que la mujer por ser hombre. Ambos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Dios nos considera iguales a hombres y mujeres, a judíos y griegos, a libres y a esclavos. Para Dios no hay excepción de personas. El Señor mandó a Jesucristo para que muriese por toda la humanidad, sin importar cuál es nuestro sexo, sin importar cuál es nuestro estatus social, sin importar cuál es nuestro ingreso económico, sin importar qué posición ocupamos, sin importar cuál es nuestro trabajo. Cristo murió por cada uno de nosotros. Así que tenemos igualdad ontológica. Somos iguales ante los ojos de Dios. Pero la Biblia nos muestra que a pesar de que tenemos esa igualdad, que a pesar que los hombres y las mujeres valen lo mismo delante de Dios, los hombres y las mujeres tienen roles específicos que realizar en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22, 23 y 25 declara lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Maridos, dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje nos habla de roles, de funciones que el hombre y la mujer realizan en el hogar. ¿Cuáles son esas funciones? El texto dice claramente que la mujer, las casadas, deben de estar sujetas a su marido y que el hombre debe ser la cabeza del hogar. Ahora, quiero hacer una aclaración con respecto a este asunto de ser cabeza del hogar. Quiero hablar un poco acerca de la función que el hombre hace o debe de hacer en su hogar. Muchas veces los hombres toman este pasaje y argumentan de una forma autocrática que la mujer tiene que someterse a su autoridad. Ahora, ¿cómo debe de someterse a una mujer? ¿O cuáles son las condiciones propicias para que exista este sometimiento de la mujer al hombre? El hombre tiene que ejercer un liderazgo como el liderazgo que Cristo ejerce en favor de la iglesia. Cristo, dice el texto, se entregó a sí mismo por la iglesia. Es decir, el liderazgo de Cristo no es una jefatura. No, en absoluto. El liderazgo de Cristo es un liderazgo sacrificial. Así como Cristo se entregó por la iglesia, dando aún su propia vida, el hombre debe de entregarse por completo a su esposa, dando incluso su propia vida, respetándola, amándola, asistiéndola, dándole lo necesario, velando por ella, amándola como Cristo ama a la iglesia. Ese es el liderazgo sacrificial que el hombre debe de realizar en su hogar. Ese es el tipo de líder que Dios nos muestra acá en este pasaje de la Escritura. Cuando un hombre ejerce un liderazgo de ese tipo, la mujer se someterá a él con todo respeto, con todo cariño. Ahora, someterse a la autoridad del hombre en el hogar no significa que la mujer no pueda opinar. No significa que la mujer no pueda cuestionar las decisiones de su marido. No significa que ella no tiene voz y voto en las cosas que se hacen en el hogar. No, no significa nada de eso. Lo que significa es que ella es su complemento, que ella es la persona que Dios le colocó para que pueda complementarlo en las diferentes funciones que él tiene que realizar como cabeza del hogar. Así que la Biblia es clara al hablar de este asunto de los roles. Y en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 7 se nos muestra que por tener el rol de sometimiento la mujer no es inferior al hombre. Y es lo que yo les decía. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer es aquí representada como coheredera de la gracia de la vida, es decir, una mujer no vale menos que el hombre. Ahora, yo quiero ilustrar esta cuestión de la igualdad ontológica y a la vez la diferencia de roles utilizando como ejemplo la divinidad. En la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles diferentes que hacer. Ahora, esta diferencia de roles no significa que Cristo sea inferior al Padre o que el Espíritu Santo sea inferior a Cristo. No, en ninguna manera. La Biblia dice que ambos son parte de la divinidad, que los tres, son parte de la divinidad. El Padre tiene un rol. ¿Cuál es su rol? El rol del Padre es ser cabeza de la divinidad. Y el rol de Cristo es someterse al amor del Padre. Ahora, esto significa que por someterse a la autoridad del Padre, a Cristo no se le puede adorar y a Cristo no se le considere Dios. No, en ninguna manera. A Cristo se le puede adorar y Cristo es Dios porque la Escritura lo muestra de esa forma. Y a pesar de que tienen igualdad ontológica el Padre y el Hijo, ambos tienen diferentes funciones o roles que realizar. Ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White, en relación al feminismo? En Patriarcas y Profetas, página 43, ella escribió lo siguiente: junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado,
Muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición, y en su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Vean ustedes que esta cita, sin duda alguna, nos muestra cuál debe ser el rol de la mujer en el hogar, y a la vez nos muestra los peligros de no cumplir ese rol dentro de la familia. Cuando una mujer no quiere realizar el rol para el cual Dios la ha llamado, ese hogar está puesto en peligro. Un hogar necesita de una madre. Un hogar necesita que una madre ponga atención a sus hijos. Un hogar necesita los detalles de una madre, los detalles de una esposa. Cuando una mujer abandona ese rol, abandona su posición en el hogar, entonces las consecuencias, sin duda alguna, vienen de forma automática sobre ese hogar. Y es ahí donde nosotros podemos ver hogares disfuncionales. Hijos que por no tener la figura materna presente en su hogar, cometen tremendos errores y decisiones que no son correctas. Yo creo personalmente que una de las cosas más importantes para una mujer debe ser su hogar, así como también una de las cosas más importantes para el hombre debe ser su hogar. Y ambos deben de contribuir y complementarse para que en ese hogar exista la unidad. Y uno de los primeros pasos que tienen que hacer para que exista unidad en ese hogar es que ambos acepten el diseño bíblico de la familia y puedan ejercer los roles a los cuales Dios los ha llamado a que ejerzan en su familia. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 372, nos dice lo siguiente: los que se sienten llamados a unirse al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y la así llamada reforma del vestido, sería mejor que coartaran su conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña al uno no puede estar en armonía con el otro. Las escrituras hablan con claridad acerca de las relaciones y los derechos de los hombres y las mujeres. Así que a la luz de la Biblia y a la luz también de los escritos de Elena de White, nosotros como adventistas consideramos que hay una distinción entre el hombre y la mujer. No una distinción ontológica, porque los dos son iguales, sino una distinción de roles. Y esto no significa que el hombre es mayor que la mujer, no, en ninguna manera, y lo vuelvo a recalcar en mi presentación. Esto significa única y exclusivamente que tienen roles o funciones diferentes que hacer para que entre ambos pueda existir un complemento perfecto y de esa manera exista la unidad y la armonía plena en el hogar. La armonía y la unidad que Dios quiere que se viva en ese hogar. Así que la ideología de género a través del feminismo desafía estos principios bíblicos, principios que están muy cimentados en la palabra de Dios. Vamos ahora al segundo engaño de la ideología de género, el matrimonio igualitario. Wikipedia define el matrimonio igualitario de la siguiente manera: el matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, es la institución que reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por dos varones, dos mujeres o eventualmente dos personas del mismo género. Esa es la definición que Wikipedia da en relación al matrimonio igualitario. Personalmente, no me gusta llamarlo matrimonio igualitario, porque etimológicamente hablando, la palabra matrimonio viene de dos palabras latinas: matris, de donde nosotros obtenemos nuestra palabra en español matriz, y munium, que significa gravamen o contrato o cuidado también. Podríamos traducir literalmente la palabra matrimonio en latín como el cuidado del padre para con una madre. Ahora, yo pregunto, ¿en una unión homosexual mal llamada matrimonio puede existir el cuidado de un padre para con una madre? En absoluto que no. Porque es una relación homosexual, es una relación entre iguales. No puede existir complemento y no puede existir tampoco la posibilidad de la procreación. Porque etimológicamente hablando, esa palabra matriz nos muestra a nosotros
la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de multiplicarse. En una unión civil homosexual no existe esa posibilidad. Y en pantalla aparece cómo este matrimonio, entre comillas, esta unión civil se ha propagado a lo largo del mundo entero. Países desarrollados han adoptado este tipo de uniones y ustedes pueden observar que los países marcados en color verde han aceptado por completo o parcialmente, en algunos casos, este tipo de uniones civiles. Yo creo personalmente que esto en realidad es una verdadera pandemia, una pandemia social, una pandemia que está destruyendo la institución del matrimonio como tal. ¿Cómo es posible que hoy en día la obsesión de muchos países de primer mundo sea aprobar leyes que están en contra de la naturaleza, en contra del bien común, en contra del bien social? Sin duda alguna hemos llegado a tiempos críticos, tiempos donde lo lógico y natural es considerado como algo retrógrado, algo que no tiene lógica, algo que tiene que ser reformado a través de las leyes, a través de agendas de género que este tipo de ideologías imponen a muchos países. Ahora, ¿cómo define la Biblia el matrimonio? Bíblicamente hablando, el matrimonio no puede ser una unión entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer. Jesucristo da una definición magistral de la institución matrimonial en Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, esta definición bíblica que Cristo ofrece del matrimonio muestra 4 tópicos importantes. Número 1, para Jesucristo, el matrimonio es una institución creada por Dios. No es una institución que puede ser redefinida en una asamblea legislativa, en una Corte Suprema de Justicia o a través de una ley. No. El matrimonio ya fue definido por Dios, ya fue creado por Dios hace 6,000 años atrás. Así que ningún presidente, ninguna asamblea legislativa, ninguna Corte Suprema de Justicia está en el derecho de poder redefinir la institución matrimonial, porque ya Dios en su soberanía instituyó esa relación y la instituyó como una relación de carácter heterosexual y monógama. En segundo lugar, Jesucristo definió la institución matrimonial como una relación heterosexual y monógama. Vean ustedes que el texto dice: varón y hembra los hizo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El texto no dice varón y varón los hizo o hembra y hembra los hizo. No. Tampoco el pasaje dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. Tampoco el texto nos muestra: por tanto dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a otra mujer. No, el texto no dice eso. El texto nos muestra claramente que la definición que Cristo ofrece del matrimonio es una definición donde existe una relación de carácter heterosexual y monógama. Es decir, el matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer natural. No hay espacio para nadie más. Por eso es que es una relación monógama. El único que puede ocupar un lugar en el matrimonio, aparte del hombre y la mujer, es Dios. Él debe ser el fundamento de cada matrimonio. Cuando Dios no existe en el hogar, los matrimonios fracasan. Cuando en el hogar no se consulta la dirección de Dios, es allí donde vienen los problemas. Cuando Dios no es el fundamento de cada familia, se toman decisiones cerradas y decisiones que muchas veces dañan el corazón de los miembros de la familia, de los miembros del hogar. Así que es importante que en esta institución heterosexual y monógama, el hombre y la mujer inviten a Dios para que Dios pueda ser el fundamento de ese hogar y esa institución pueda tener fortaleza para poder sobrellevar las dificultades de la vida. Tercer tópico, para Cristo el matrimonio es un compromiso de madurez.
Por eso es que el texto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto significa que el hombre debe de estar maduro para poder casarse con una persona. Esto significa que el hombre no debe depender económicamente ni emocionalmente de sus padres. Esto significa que el matrimonio no es un asunto de adolescentes, no es un asunto de niños. El matrimonio es un asunto de personas que han alcanzado la madurez física, la madurez emocional y también la madurez económica, es decir, la independencia económica de sus padres. Yo no concibo la idea de una persona que asuma una responsabilidad matrimonial y aún estando casado dependa económicamente de sus padres y dependa también emocionalmente de sus padres. Hay muchos matrimonios que tienen dificultades y lo primero que hace uno de los miembros de la pareja es acudir a sus padres, irse a sus casas, dejar abandonado su hogar e irse a sus casas e ignorar el problema que tienen en su casa. No, eso no debe de ser así. Es por esa razón que la institución matrimonial exige una completa madurez. Es cierto que los padres ofrecen consejos, es cierto que los padres siempre van a estar ahí para nosotros. Un padre dejaría de ser padre si no nos aconseja durante toda una vida, y nosotros debemos de valorar los consejos de nuestros padres. Estos consejos que ellos nos dan son consejos sabios y nuestro oído debe estar presto y poner atención a esas palabras que ellos dan. Pero una cosa diferente es seguir los consejos de mi padre y otra cosa diferente es depender por completo de mi padre para tomar decisiones, aún estando casado. En cuarto lugar, para Jesucristo el matrimonio es un vínculo de intimidad plena, y no solamente intimidad sexual, sino también intimidad emocional. No debe de existir ningún tipo de secretos entre el esposo y la esposa. Hay intimidad plena en el matrimonio, y esta intimidad plena que Dios nos muestra como parte de la definición de la institución matrimonial es para que el hombre pueda alcanzar gozo pleno en esta relación, en la relación del matrimonio. Ahora, teniendo en cuenta que el matrimonio es una institución heterosexual, es una institución monógama, es una institución donde ambos deben de estar maduros, es una institución donde existe un fuerte vínculo de intimidad, podemos decir entonces que la Biblia está a favor de la homosexualidad y de uniones civiles que irrespetan el modelo bíblico del matrimonio. No lo creo. Y vamos a leer algunos pasajes. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la homosexualidad? Levítico capítulo 20 versículo 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Vean ustedes que Dios no acepta la homosexualidad. Para Dios la homosexualidad es un pecado. Y esto yo estoy consciente que políticamente hoy en nuestra sociedad es una aseveración un tanto desafiante y que puede causarnos censura. Sin embargo, debo de decirlo, la Biblia muestra claramente que la homosexualidad es un pecado, es una conducta antinatural. Ahora, alguien podría decir en esta ocasión, pero esa es la opinión del Antiguo Testamento. Seguramente en el Nuevo Testamento Dios cambió de opinión con respecto a la homosexualidad. Veamos lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. La carta a los Corintios está situada en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la opinión del apóstol Pablo, que por cierto fue el escritor de la mayoría de epístolas del Nuevo Testamento en relación a la homosexualidad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, escribió Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, en el Nuevo Testamento la homosexualidad sigue siendo considerada como un pecado. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su
extravío. Ahora, ¿cuál es la opinión de Elena de White en relación a la homosexualidad? Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183 nos dice: no ignoramos que la caída de Sodoma se debió a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma y que trajeron sobre ella la ira de Dios, incluso su completa destrucción. Ahora existen, dice ella, en nuestra sociedad los mismos pecados que existieron en Sodoma. Y si ustedes leen en Génesis, se darán cuenta que uno de los pecados que reinaba en la sociedad de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Tanto así que las personas querían acostarse con los ángeles que habían visitado a Lot y a su familia. Conducción del niño, página 412. Se me indicó Romanos 1, 18 al 32, que es el pasaje que hace un momento leímos, un pasaje que cuestiona la homosexualidad, como un cuadro que describe al mundo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Se habrá cumplido estas palabras al pie de la letra hoy en nuestro tiempo? Yo creo que sí. Si ustedes observan las noticias que repasamos de forma rápida al principio de nuestro tema, se darán cuenta de que en realidad vivimos en un mundo que fue descrito por el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 hace 2000 años atrás. Un mundo donde el hombre ha dejado el uso natural de la mujer. Un mundo donde los hombres se han encendido los unos con los otros en lascivia. Un mundo donde las mujeres se han encendido en lascivia las unas con las otras. Un mundo donde la institución matrimonial ha perdido vigencia. Un mundo donde la palabra de Dios es relativa. Un mundo donde se ha redefinido el matrimonio como tal. Un mundo donde no hay moral. Esta declaración, pienso yo, se ha cumplido al pie de la letra. Esta declaración nos muestra sin duda alguna la corrupción en la cual hoy en día nosotros vivimos. Ahora, ¿cuáles son algunos argumentos que los ideólogos del género emplean en favor de la homosexualidad? Vamos a nombrar algunos de estos argumentos y vamos a tratar de esgrimirlos en esta ocasión. El primer argumento es: la homosexualidad es normal. El segundo argumento: la homosexualidad es hereditaria. El tercer argumento: los homosexuales quieren casarse, y como quieren casarse es importante que nosotros acá en nuestro país redefinamos la institución matrimonial y cambiemos las leyes y la constitución misma para poder satisfacer ese deseo que ellos tienen. Cuarto argumento: el matrimonio gay o el matrimonio homosexual es un derecho. Vamos a esgrimir cada uno de esos argumentos. El primero era: la homosexualidad es normal. Yo me tomé la molestia de ir al diccionario y buscar el significado de la palabra normal. Y vean lo que dice el diccionario. En Wikipedia encontré la siguiente definición del término normal: se aplica a todo aquello que se halla en su estado natural, a todo aquello que sirve como norma o regla, a todo aquello que se ajusta a las normas fijadas de antemano, a todo aquello que es común, usual o frecuente. Es decir, podríamos decir que lo normal es lo mayoritario, lo normal es lo frecuente, lo normal es lo común, lo normal es la mayoría. A la luz de esta definición que el diccionario nos otorga con respecto a lo que es normal, la homosexualidad no es normal. ¿Saben por qué razón? Porque solamente el 5% de la población mundial practica la homosexualidad. Si la homosexualidad fuera normal, entonces el porcentaje tendría que ser inverso. El 95% de la población sería heterosexual, el 95% de la población sería homosexual y el 5% de la población sería heterosexual. Pero los porcentajes son inversos. Esto significa, a la luz de la definición de este término, que la homosexualidad no es normal, porque no es lo común, no es lo mayoritario, no es lo frecuente. Y aquí quiero hacer una aclaración. Los ideólogos del género juegan mucho con las palabras y es necesario que nosotros vayamos al diccionario
para saber el significado real de esas palabras y darnos cuenta que en realidad tratan de engañarnos a través de ciertas palabras que ellos usan para poder dar por sentado algunos conceptos que propagan. El siguiente argumento era que la homosexualidad es hereditaria. En pantalla aparecen dos científicos reconocidos. A mano izquierda aparece el psicólogo y psiquiatra Paul McHugh. Paul McHugh es considerado como el psicólogo y psiquiatra más influyente e importante de los últimos 50 años en la historia de este mundo. Es decir, no estamos hablando de cualquier científico, estamos hablando de un científico reconocido. Y a mano derecha está Lawrence Meyer. Es un famoso epidemiólogo y también es un profesor en la Universidad de Hawkins, un hombre muy reconocido en la ciencia. Estos dos hombres hicieron un estudio titulado Sexualidad y Género, una explicación a la luz de las ciencias biológicas, sociales y psicológicas. Dicho estudio fue publicado en el año 2016 por la prestigiosa revista médica The New Atlantis. Y vean ustedes las conclusiones a las cuales estos dos reconocidos científicos llegaron con respecto a la homosexualidad y la herencia. Dice lo siguiente el informe: las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano. La idea de que los individuos nacen así. Y más adelante ellos declararon: los estudios científicos no corroboran la hipótesis de que la identidad de género sea una propiedad innata y fija del ser humano e independiente del sexo biológico. Es decir, que una persona sea un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, como si hubiera un error en su cuerpo y sus órganos genitales. Este estudio ustedes lo pueden consultar con toda libertad en la página oficial de la revista The New Atlantis. Ahí aparece todo el informe en inglés para que puedan leerlo los que saben inglés, y aparece un resumen en español de todo el informe como tal. Para la ciencia, la homosexualidad no es hereditaria. Y de hecho, bíblicamente hablando, tampoco la homosexualidad es hereditaria. Ahora, el tercer argumento es que los homosexuales quieren casarse. Los ideólogos del género dicen que hay una insistencia grande de la comunidad LGTBI para que se aprueben leyes que garanticen la unión civil entre ellos. ¿Será cierto esto? Consultemos las estadísticas. España es un país europeo donde está en boga la homosexualidad. De hecho, muchos sociólogos y demógrafos han definido a España como un país con alto crecimiento en su población homosexual. España tiene 47 millones de habitantes y estas cifras que voy a compartir a continuación son cifras oficiales. Cifras sacadas de las páginas del gobierno español. No es una información fraudulenta o no es una información imaginaria la que yo estoy compartiendo acá. Es una información fehaciente, una información real. 47 millones de habitantes es el número de pobladores en España. Ahora, de esos 47 millones de habitantes, solamente el 6.9% es homosexual. Esto significa que 3.243.000 personas practican la homosexualidad de los 47 millones en España. ¿Saben cuántos matrimonios homosexuales se han realizado desde que la unión homosexual se legalizó en España? 50.000 matrimonios. Es una cifra bastante pequeña. Ahora vamos a hacer un ejercicio matemático rápido. Si yo divido 50.000 entre 3.243.000, voy a obtener un porcentaje de 1.54%. Y ese 1.54% es la población homosexual que está casada. Y el resto, el 98.46%, es la población homosexual que no se ha casado. Esto significa
que en realidad los homosexuales no quieren casarse. Solamente el 1.54% en España de homosexuales han optado por las uniones civiles. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. No estoy contando los divorcios y las separaciones de esas uniones civiles. De hecho, los sociólogos y juristas afirman en España que hay un alto índice de divorcios en la comunidad homosexual, más alto aún que en la comunidad heterosexual. Así que es posible que estos 50.000 matrimonios todavía no se encuentren vigentes hoy en día y el porcentaje de homosexuales casados en España sea menor. Ahora, si ustedes hacen ese ejercicio y van consultando los datos de diferentes países, especialmente los países europeos, donde la homosexualidad es prácticamente algo, no quiero decir normal, porque en realidad no es normal, sino que algo aceptable, se darán cuenta que las cifras prácticamente tienen, las cifras prácticamente son iguales, el porcentaje más o menos es el mismo. Así que ese es un mito, estadísticamente hablando, que los homosexuales quieren casarse. El cuarto argumento es que el matrimonio gay es un derecho. Ahora, la enciclopedia jurídica nos define el derecho del matrimonio. ¿Y cómo lo define la ley? Es una unión estable de un hombre y una mujer resultante de una declaración hecha en forma solemne con miras a la creación de una familia. Vean ustedes que la enciclopedia jurídica define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Y aquí están hablando las ciencias jurídicas. No estoy hablando yo. Ustedes pueden consultar la enciclopedia jurídica que está en internet, está en línea, y se darán cuenta que esta definición es una definición real. Por lo tanto, jurídicamente hablando, el matrimonio homosexual no es un derecho legal, porque para el derecho civil, para las ciencias jurídicas, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, los derechos humanos, ¿cómo definen los derechos humanos el matrimonio? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16, inciso 1, se declara lo siguiente: los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Vean ustedes acá que en la definición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se nos dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho, sin restricción alguna, a optar por el matrimonio. Si ustedes leen toda la Carta de los Derechos Humanos, se darán cuenta que en todos los artículos se utiliza un lenguaje inclusivo. Palabras como todos o nadie dan por inicio a cada uno de los artículos de la Carta de los Derechos Humanos. Pero en el artículo 16 se hace referencia específicamente a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué razón? Porque para los redactores de la Carta de Derechos Humanos, el matrimonio es una unión heterosexual. Y vean ustedes que está hablando de hombres y mujeres biológicos que no han negado su identidad, porque dice a partir de la edad nubil, es decir, han pasado por su infancia, considerándose siendo hombres y mujeres, han considerado por su adolescencia, considerándose hombres y mujeres, y han pasado por la adultez, considerándose hombres y mujeres. Ahora, ¿qué nos dice el inciso 3 del artículo 16 de la Carta de los Derechos Humanos? La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y naturalmente hablando, ¿cómo se define una familia? ¿Podría yo definir una familia natural como una unión de un hombre, otro hombre y un hijo o una hija? No lo creo. Esa no es una definición natural de la familia. Esa es una definición artificial de la familia. Definición que, por cierto, el progresismo liberal ha implantado en nuestras sociedades. Pero realmente esa definición no es natural. Y vean ustedes que el inciso 3 nos está definiendo la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad. Y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado. Si el concepto de familia para la ONU es una institución o un elemento natural y fundamental, esto significa que el matrimonio, que prácticamente es el detonante para crear una familia, debe ser también natural. ¿Y el matrimonio natural cuál es? El matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los homosexuales? Elena de White escribió un libro muy precioso llamado El deseado de todas las gentes. Prácticamente este libro es un comentario de los evangelios sinópticos, una descripción del ministerio de Cristo. Y en este libro encontramos una cita impresionante. Dice lo siguiente: Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos aquellos que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa debe ser nuestra actitud con los homosexuales. Debemos de amar a los homosexuales, porque ellos también necesitan del evangelio. Ellos necesitan también de una vida plena. Y la única forma en cómo pueden obtener esa vida plena es procediendo al arrepentimiento de su pecado. ¿Y cuál es su pecado? La homosexualidad. Así que como cristianos estamos llamados a aborrecer el pecado, a condenar el pecado, pero a amar al pecador. Ahora quiero hacer también un poco de énfasis en relación a este asunto del pecado de la homosexualidad. Un homosexual no es más pecador que un orgulloso. Ambos son igualmente pecadores ante los ojos de un Dios santo. No hay jerarquía de pecados. Yo como pecador tengo tanta necesidad como una persona que practica la homosexualidad. Yo como pecador tengo tanta necesidad como una persona que practica el lesbianismo. Es decir, no hay una jerarquía de pecado. El pecado es pecado. No puedo categorizar el pecado y decir, este pecado tiene más valor que este otro pecado. No, el orgulloso necesita tanto de Dios como el homosexual. Así que nosotros queremos hacer hincapié en esta tarde con respecto a esto. La homosexualidad es un pecado, sí, un pecado que debe de aborrecerse. Un pecado como el orgullo, un pecado como el adulterio, un pecado como la mentira, un pecado como el robo. Pecado es pecado. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud al que comete el pecado? Amarlos, presentarles el evangelio de Cristo, llevarlos a los pies de nuestro Salvador para que puedan conocer las verdades que nosotros conocemos y sus vidas puedan ser completamente transformadas. Pero Cristo, cuando toma al pecador, no solamente lo perdona, no solamente lo lava con su sangre, Cristo también lo restaura. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con los homosexuales, restaurarlos y mostrarles cuál es la definición bíblica de la sexualidad, la definición natural de la sexualidad. Así que esa debe ser nuestra actitud ante la homosexualidad, condenarla porque es un pecado, pero nuestra actitud ante los homosexuales debe ser una actitud de amor. Debemos de amarlos porque Cristo también los ama y presentarles el evangelio que los hará libres. El tercer engaño es el aborto. La enciclopedia jurídica, el derecho civil, define el aborto de la siguiente manera: un hecho delictivo consistente en causar la muerte de un feto. Y esta definición creo yo que es la definición más acertada con respecto al aborto. Ahora, los ideólogos del género juegan mucho con las palabras. Y una de las organizaciones que promueve bastante la ideología de género a través de sus diferentes programas, a través de su agenda globalista, es la Organización Mundial para la Salud. Y la Organización Mundial para la Salud en el año de 1994 ofreció la definición médica, entre comillas, de lo que es un aborto. Una definición no tan escandalosa como las definiciones que se habían dado por parte de las ciencias médicas anteriormente. Vean lo que dice esta definición.
El aborto es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Es probable que algún médico me esté escuchando en esta tarde y esté a favor de esta definición e incluso esté cuestionando por qué razón yo estoy poniendo en tela de juicio esta definición. Ahora, quiero explicar por qué razón esta definición no es del todo exacta. Vean ustedes cómo comienza. Define el aborto como la interrupción del embarazo. Hagamos una pausa ahí. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es parar una actividad para posteriormente reanudarla. Esa es una interrupción. Ustedes pueden buscar la definición de interrupción en cualquier diccionario y se darán cuenta que esa es la definición que el diccionario arroja sobre la palabra interrupción. Parar una actividad para posteriormente reanudarla. Una pregunta. Si el aborto es una interrupción del embarazo, esto significa entonces que si una mujer decide abortar, después del aborto, ella puede reanudar su embarazo. ¿Verdad que es imposible? Así que el aborto no puede ser una interrupción del embarazo, porque el aborto es prácticamente la finalización forzosa del embarazo cuando el aborto es voluntario. Obviamente estamos hablando de ese tipo de aborto. No estoy hablando de los abortos espontáneos o involuntarios. No, en ninguna manera. Estoy hablando del aborto voluntario. Y el aborto voluntario como tal no es una interrupción. El aborto voluntario es la decisión de finalizar, no de interrumpir, de finalizar un embarazo. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué piensa la Biblia sobre el aborto? Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 nos dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Una de las cosas que Dios aborrece son las manos derramadoras de sangre inocente. Cuando una mujer toma la decisión de abortar a su hijo, cuando un médico accede a esa decisión, esa mujer, ese médico, ha tomado la decisión de derramar sangre inocente. Y para Dios eso es un pecado. Para Dios esa es una falta grave de su santa ley, porque se le ha retirado la vida a una persona. Nadie tiene el derecho de matar a otra persona por ninguna circunstancia. Dios da el derecho de la vida y Dios quita la vida cuando Él quiere al ser humano. Los seres humanos no podemos jugar el rol de Dios y decidir quién vive y quién muere. No, es Dios quien tiene que hacer eso. En su infinita sabiduría, en su providencia, Dios decide cuándo una persona nace, cuándo Él otorga el don de la vida y cuándo ese don es retirado de esa persona. Nosotros no podemos jugar el papel de Dios y decir quién vive y quién muere. No, ese es un rol que solamente Dios puede cumplir. Y uno de los mandamientos de la santa ley de Dios, la cual se encuentra escrita en Éxodo capítulo 20, nos dice: no matarás. Y obviamente cuando alguien comete un aborto, esa persona está matando una vida inocente, está transgrediendo un mandamiento de la ley. Y la Biblia dice que la transgresión de la ley es pecado. Así que cuando alguien mata, está cometiendo un pecado. Uno de los argumentos que los ideólogos del género colocan en relación a este asunto del aborto es cuándo comienza la vida. Los ideólogos del género dicen que la vida no comienza en la concepción. Es más, ustedes pueden consultar mucha literatura que favorece la ideología de género y se darán cuenta que sus exponentes y autores todavía no se ponen de acuerdo cuando comienza la vida. Algunos dicen que la vida comienza después de los 2 meses de gestación. Otros dicen que después de los 3 meses de gestación. Otros dicen inclusive, un poco más desafiantes, que la vida comienza cuando el feto nace. Es una definición un tanto ilógica de entender,
Pero sin embargo los ideólogos del género promueven ese tipo de conceptos. Ahora, bíblicamente hablando, ¿cuándo comienza la vida? El Salmo 139, versículo 13 y 16, el salmista David escribió: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, el salmista David nos muestra claramente que la vida comienza en la concepción, en el vientre de nuestra madre. Jeremías capítulo 20, versículo 17 declara: porque no me mató en el vientre de mi madre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Nuevamente, la Biblia confirma que la vida inicia en la concepción, en el vientre de nuestras madres. Los pioneros adventistas. ¿Qué opinaban los pioneros adventistas sobre el aborto? Jaime White, en el libro La solemne apelación, página 100, declaró lo siguiente: muchas mujeres deciden no ser madres y se sujetan al trato más vil, cometiendo el crimen más horrendo para llevar a cabo sus propósitos. Y muchos hombres que ya tienen todos los niños que pueden sostener, en vez de restringir sus bajas pasiones, contribuyen a la destrucción de los bebés que han engendrado. El famoso teólogo John Nevis Andrews, que también fue parte de los pioneros del movimiento adventista, escribió en la revista del Heraldo el 30 de noviembre de 1869 lo siguiente: uno de los pecados más impactantes y sin embargo uno de los más frecuentes de esta generación es el asesinato de bebés por nacer. Aquellos que piensan que esto es un pecado pequeño deben leer el Salmo 139, 16. Verán que incluso el niño por nacer está escrito en el libro de Dios y pueden estar bien seguros que Dios no pasará desapercibido el asesinato de tales niños. El doctor John Harvey Kellogg, un doctor muy prominente en la historia de la medicina, él también fue parte de nuestra iglesia, de la iglesia adventista. ¿Qué es lo que escribió el doctor Kellogg en relación al aborto? En su libro El hombre, la pieza maestra, en la página 423, él declara lo siguiente: desde el mismo momento de su concepción han estado en operación aquellos procesos que resultan en la producción de un ser humano completamente desarrollado a partir de una simple gotita de sustancia gelatinosa, una diminuta célula. Tan pronto como comienza este desarrollo, un nuevo ser humano ha llegado a la existencia, en embrión, es cierto, pero poseedor ya de su propia individualidad, con su propio futuro. Desde este momento adquiere el derecho a la vida, un derecho tan sagrado que en todas las tierras violarlo es incurrir en la pena de muerte. Nadie, sino Dios, conoce toda la gravedad de este nefastísimo crimen. Así que los pioneros de nuestra iglesia, de la iglesia adventista, estaban en contra del aborto. Elena de White, en el Ministerio de la Curación, página 309, declaró lo siguiente: la vida es misteriosa y sagrada, es la manifestación de Dios mismo, fuente de toda vida. Las oportunidades que ella depara son preciosas y deben ser fervorosamente aprovechadas. Una vez perdidas, no vuelven jamás. La vida es misteriosa y sagrada. Si la vida es sagrada, entonces nosotros debemos de salvaguardar las vidas. No estar a favor del aborto como tal, porque la vida es un derecho sagrado, es un derecho que Dios le ha entregado al ser humano. En Profetas y Reyes, página 317, ella declaró: todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito, o privación innecesaria, o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son, en mayor o menor grado, violaciones del sexto mandamiento. ¿Y qué dice el sexto mandamiento? Lo leímos hace unos minutos: no matarás. Eso aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y en Profetas y Reyes, página 553, ella escribió: la vida humana que solo Dios podría dar debía considerarse como sagrada. Así que nuestros pioneros
tuvieron un valor, un respeto, perdón, profundo por el derecho de la vida y se pronunciaron en contra del aborto. Bíblicamente hablando, el aborto es un crimen. La Iglesia Adventista del Séptimo Día considera, a través de la voz de sus pioneros y a través de los diferentes documentos que ha aprobado, que el aborto es un crimen, que el aborto es coartar un derecho sagrado que una persona tiene, y ese derecho es la vida. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que los ideólogos del género promueven a favor del aborto? Primer argumento: el aborto terapéutico debe ser legal. Segundo argumento: una mujer violada debe tener el derecho a abortar. Tercer argumento: la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Cuarto argumento: el aborto no tiene daños colaterales. Vamos a esgrimir estos 4 argumentos, al igual que esgrimimos los argumentos que los ideólogos del género propagan en favor de la homosexualidad. Veamos si cada argumento de estos es cierto. El primero es: el aborto terapéutico debe ser legal. Definamos la palabra terapéutico. ¿Qué les parece? Esto es necesario que lo hagamos cuando hablamos de ideología de género. Vayamos al diccionario, no tengamos miedo y notemos las definiciones que el diccionario da sobre las palabras que ellos mal utilizan para poder sostener sus conceptos errados. Wikipedia define terapéutico como un conjunto de medios cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio clínico. Es decir, terapéutico está relacionado con el hecho de aliviar o tratar enfermedades. Ahora, quiero hacerles una pregunta, específicamente a las mujeres que hoy en esta transmisión nos están escuchando, las mujeres que ya tuvieron la dicha de ser madres. Cuando ustedes recibieron su prueba de embarazo, el doctor les dijo: señora fulana de tal, déjeme decirle que usted está enferma y que su enfermedad a partir de hoy va a durar aproximadamente 9 meses. ¿Les dijo así? No lo creo. El médico les dio la buena noticia que ustedes estaban embarazadas. Ahora, ¿por qué hago mención a este ejemplo? El embarazo no es una enfermedad. Si el embarazo no es una enfermedad, entonces el aborto no puede ser terapéutico, porque algo terapéutico está relacionado con el tratamiento de enfermedades o con el alivio del dolor. ¿Me doy a entender? El aborto no puede ser terapéutico. Ambos términos son completamente incompatibles. Ahora, los ideólogos del género utilizan la palabra terapéutico y se la acuñan a la práctica del aborto para poder considerar aquellos abortos donde existen complicaciones obstétricas y peligra la vida de la mujer. Ahora, hoy en día la ciencia médica ha avanzado tanto que prácticamente los médicos pueden preservar la vida tanto de la mujer como del feto. Probablemente hace unos 50 o 100 años atrás existían riesgos en ciertos embarazos, pero hoy esos riesgos pueden ser controlados a través de las ciencias médicas y a través del avance que la medicina ha tenido. Así que no podemos nosotros justificar este tipo de abortos por el gran avance que la ciencia médica ha tenido. Ahora, ¿por qué razón? Y esta es una pregunta que siempre he tenido presente en mi mente cuando se habla de aborto terapéutico, cuando se habla de aborto por complicación obstétrica. ¿Por qué razón los legisladores, los diputados de las asambleas legislativas de nuestros países no buscan robustecer el sistema de salud que nosotros tenemos como países de tercer mundo? ¿Por qué razón ellos no buscan leyes para garantizar una capacitación más cabal de los médicos en el sistema de salud? Para construir hospitales con buen servicio de salud. ¿Por qué razón no hacen ese tipo de leyes? ¿Por qué sus intereses no giran alrededor de fortalecer el sistema de salud, sino alrededor de una agenda que promueve este tipo de abortos? ¿Verdad que no tiene lógica alguna? ¿Cómo yo puedo hacer leyes para mitigar causas de problemas mayores? Yo como legislador tendría que hacer leyes
que mitiguen el problema y no las causas y no las consecuencias, perdón, de esos problemas. Sin embargo, en nuestras sociedades se piensa de esa manera. Los legisladores piensan de esa manera. Ahora, muchos dicen, las mujeres, y este es el segundo argumento, las mujeres tienen el derecho a abortar cuando son violadas. Los ideólogos del género afirman que cada violación concluye en un embarazo. ¿Será esto cierto? En este libro que aparece acá en pantalla, de David Rednon, se declara lo siguiente: en una serie de 3.500 violaciones en 10 años atendidas en el hospital de San Pablo de Minneapolis, no hubo un solo caso de embarazo. Otra declaración del mismo libro: en el 2004 en España, de 84.985 mujeres violadas, 17 resultaron embarazadas. Esto representa el 0.02%. Vean ustedes que los porcentajes de embarazos por violación sexual son mínimos. Ahora, yo no estoy diciendo ni estoy tampoco minimizando el impacto de una violación sexual en una mujer. Es algo terrible y condeno fehacientemente la violación sexual. Pero también condeno las cifras falsas que se utilizan por parte de los lobbies que promueven la ideología de género, porque para ellos toda violación termina en embarazo. Y como termina en un embarazo no deseado, debe de legalizarse el aborto. Las estadísticas dicen completamente lo contrario. Ahora, ¿por qué razón estos diputados que muchas veces siguen una agenda abortista y que son financiados y en el peor de los casos sobornados por estos lobbies, por qué razón estos diputados no hacen leyes para condenar a las personas que cometen esa violación? ¿Por qué razón estos diputados no hacen leyes fuertes para que esas personas, para que esos violadores paguen todo el peso de la ley por sus delitos? ¿Por qué tienen que hacer leyes para matar al que no tuvo la culpa? Porque el niño que está por nacer no tiene la culpa de esa violación. La violación tiene por culpable al violador, y al violador en muy pocas veces se le persigue a través de ese tipo de leyes. Se busca aprobar el aborto por violación, pero no se busca aprobar leyes para poder castigar con todo el rigor de la ley a los violadores. Y esto es importante que nosotros lo consideremos. ¿Cuál es la prioridad? ¿La prioridad es mandar a la cárcel por toda una vida al violador, o la prioridad es castigar al inocente? Castigar al que no tiene la culpa. Castigar al que no decidió nacer. Esa es la lógica que tienen ahora los ideólogos del género. Vean ustedes esta estadística que es importante que también nosotros consideremos. En una muestra de 37 mujeres abusadas y embarazadas, 32 decidieron no abortar, es decir, el 86% más o menos. 5 decidieron abortar. De las 32 que dieron a luz, 17 dieron en adopción a sus bebés. Es decir, las mujeres, a pesar de la violación, están conscientes de que debe de seguir su embarazo. Ahora, si la mayoría de mujeres está consciente que a pesar de su violación, su embarazo debe de seguir, entonces, en realidad, las mujeres estarán presionando a los diputados o a los jueces para que este tipo de leyes sean promulgadas. No lo creo. Pareciera ser que este es un impulso de ciertas minorías que quieren imponer su ideología sobre las mayorías. Ahora, uno de los argumentos que mencionamos, por último, fue, si ustedes lo recuerdan, fue que la mujer, este es el tercer argumento, perdón, fue que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Será esto cierto? Una pregunta: ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Bíblicamente hablando, la vida comienza en la concepción. ¿Qué es la vida? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde están adheridas la mayoría de los países latinoamericanos y que paradójicamente en ellos, en muchos de ellos, se ha aprobado el aborto,
definió la vida de la siguiente forma: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La vida comienza ¿dónde? En la concepción. Eso es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, en el artículo 4, inciso 1. La vida comienza en la concepción. Ahora, cuando una mujer está embarazada, una mujer no puede decidir sobre otra vida. Los derechos de ella terminan donde comienzan los derechos de su hijo. Un feto no es un riñón. Un feto no es un órgano. No, un feto es una vida. Y como sujeto de vida tiene derechos. Y uno de esos derechos es que no se le puede privar arbitrariamente del regalo de la vida. Eso es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El cuarto argumento de los ideólogos del género es que el aborto no tiene efectos colaterales. Es más, si ustedes revisan la documentación que el Planned Parenthood da sobre el aborto, que es una de las clínicas abortistas por excelencia a nivel mundial, se darán cuenta que ellos en diferentes ocasiones, cuando explican el tema del aborto, dicen: el aborto es seguro, el aborto es seguro, el aborto es seguro, el aborto no tiene riesgo. ¿Será eso cierto médicamente hablando? La Asociación de Víctimas del Aborto, AVA, mostró a través de un estudio científico que el aborto sí tiene efectos colaterales. En primer lugar, mortalidad materna. ¿Saben ustedes que el aborto es la única operación quirúrgica que se realiza a ciegas? El médico no está viendo lo que está haciendo en tiempo real. Yo no me dejaría operar si un médico no puede ver lo que me está haciendo. ¿Cómo es entonces que una mujer se deja operar para que le practiquen un aborto cuando el médico no puede observar qué es lo que está haciendo a ciencia cierta? Es una operación a ciegas. Y esto aumenta la mortalidad materna. Segundo lugar, da origen a trombosis de la vena ovárica. Tercer lugar, las mujeres que han abortado se sienten aisladas socialmente y deprimidas, y esa depresión puede durar años. Es más, hay estudios científicos que confirman que el aborto, un aborto, jamás será olvidado por una mujer. Y eso siempre va a causarle tristeza, ansiedad o depresión en su vida. Y en cuarto lugar, pueden existir alteraciones en las relaciones sexuales y en el deseo sexual. Así que el aborto sí tiene efectos colaterales. Estos son algunos de esos efectos que la Asociación de Víctimas del Aborto descubrió, mejor dicho, en sus estudios. Muy bien, estamos entrando a la parte final de nuestro tema y yo quiero agradecerles a todos aquellos que han seguido esta transmisión. Sé que había anunciado que el tema iba a ser un tanto largo porque unimos dos episodios, el episodio que fue censurado y este nuevo episodio que teníamos programado dar este sábado, y creo que hemos cumplido con la meta en esta tarde. Hemos llegado a la parte final de nuestro tema, y la parte final de nuestro tema tiene que ver con el adventismo y la ideología de género. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano adventista en relación a la ideología de género? Hemos estudiado que la ideología de género es un atentado, sin duda alguna, al modelo natural, al modelo bíblico de la familia. Un atentado que tiene tres dimensiones. La ideología de género es un atentado al modelo bíblico de la familia, la ideología de género es un atentado a nuestra libertad de conciencia y la ideología de género es un atentado a la santa ley de Dios. Es un atentado al modelo bíblico de la familia. ¿Por qué razón? A través del matrimonio homosexual, de la legalización de la pedofilia. Ustedes vieron inclusive cómo algunos partidos en Europa están peleando para que se legalice la pedofilia. A través del feminismo, a través del aborto, a través de todos los trastornos que la comunidad LGTBI trata de legalizar en los países, la ideología de género está destruyendo
el modelo bíblico y natural de la familia. La familia es algo sagrado y nosotros como adventistas del séptimo día comprendemos muy bien el deber que tenemos de defender la familia, de defender las buenas costumbres, de defender lo que la palabra de Dios enseña con respecto al modelo de la familia. En Profetas y Reyes, en la página 27, Elena de White escribe: el matrimonio es una bendición, salvaguarda de la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Si el matrimonio es tan bueno, si el matrimonio es una bendición, si el matrimonio produce felicidad y pureza a la raza humana, entonces nosotros como adventistas debemos de oponernos férreamente a todo aquello que atenta en contra del matrimonio. Cualquier ley que destruya el matrimonio, cualquier comportamiento que atenta en contra de la institución matrimonial, tiene que ser combatida por un cristiano adventista. No podemos permanecer callados cuando la sociedad está cambiando por completo el concepto tradicional, natural y bíblico de la familia. Tenemos que alzar nuestras voces. Así como un adventista del séptimo día defiende férreamente el sábado como día de reposo, así también debe de defender la familia como institución. Por cierto, ambas instituciones fueron creadas antes de la caída del hombre. Y yo invito a todos mis amigos cristianos de otras denominaciones que están estudiando juntamente conmigo este tema, que están acá en esta transmisión, que vayan a la página de Megáfono Adventista y sintonicen nuestro primer episodio, para que puedan darse cuenta que ambas instituciones, tanto el sábado como el matrimonio, son instituciones que todavía están vigentes hoy en nuestro tiempo y que fueron creadas para que nosotros como seres humanos podamos obtener felicidad. Felicidad plena para con Dios el día sábado y felicidad plena para con mi pareja, el matrimonio. Así que estas instituciones, al darle felicidad, al ser una bendición para el hombre, deben ser defendidas por un cristiano adventista. El segundo punto que mencionábamos era que la ideología de género es un atentado a la libertad de conciencia. ¿Por qué razón? Porque las minorías tratan de imponer leyes a las mayorías. Y principalmente son afectados todos aquellos cristianos que consideran todavía que el modelo bíblico es el modelo a seguir con respecto a temas de familia. Y eso es importante que nosotros lo consideremos. No podemos dejar que una minoría dicte leyes en contra de una mayoría. No, debemos de ser acérrimos defensores de la libertad de conciencia. Esa minoría puede pensar abiertamente sobre cosas que están en contra de lo que yo pienso en relación a la familia, pero yo no tengo el derecho de coartarle la voz a esa minoría o de pedirle al Estado que promulgue leyes para aplastar esa minoría. No, no tengo el derecho. Tengo que respetar la libertad de conciencia de la minoría. Y las minorías, la comunidad LGTBI, no quiere respetar nuestra libertad de conciencia, la libertad de conciencia de las mayorías. Ahora, ¿qué debe de hacer un adventista del séptimo día cuando la libertad de conciencia es puesta en tela de juicio? Eventos de los últimos días, página 110, dice: no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Es decir, no podemos quedarnos sentados mientras la libertad de conciencia está siendo amenazada. No podemos quedarnos allí de brazos cruzados sin hacer nada, viendo cómo nuestras sociedades están atentando en contra de este derecho sagrado que nosotros tenemos, como lo es la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Pero también mencionamos que la ideología de género es un atentado a la santa ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ideología de género, a través de sus postulados, atenta en contra del mandamiento que dice no adulterarás y también atenta en contra del mandamiento que dice no matarás. Y como adventistas del séptimo día nos hemos caracterizado dentro del cristianismo por defender los santos preceptos de la ley de Dios. Cuando cada precepto de la ley de Dios es atacado, todo adventista del séptimo día debería de levantar el estandarte de la verdad, el estandarte de la ley y pelear por ese estandarte. Pelear la buena batalla de la fe
con argumentos sólidos, con argumentos lógicos, con todo respeto y amor. No estoy llamando a la insurrección, no, en ninguna manera. Estoy llamando al hecho de defender nuestros principios como Cristo lo hizo cuando estaba en esta tierra. Testimonios para la Iglesia, en la página 209 se nos dice: Dios llama a su pueblo para que ensalce su ley y la haga honorable. Y parte de levantar el estandarte de la ley y hacerla honorable es pronunciarnos en contra de la ideología de género, porque la ideología de género ataca 2 mandamientos de la ley de Dios. Quiero concluir con la siguiente cita. En el libro de Educación, página 54, se nos dice lo siguiente: y este es un llamado que Dios hace a cada uno de sus hijos, que Dios hace a cada uno de aquellos que creen que todavía el matrimonio es una unión natural entre un hombre y una mujer. Aquellos que creen que el aborto es una práctica condenable. A todos aquellos que todavía están en favor de los principios bíblicos, en favor de las buenas costumbres, en favor incluso de la lógica misma. A todos ellos, Dios les hace el siguiente llamado. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. ¿Recuerdan ustedes la historia de los 3 jóvenes hebreos? Esta historia, sin duda alguna, debe hacernos despertar a nosotros hoy en día. Hoy, en este tiempo, el mundo ha construido una gran imagen, una imagen de oro. Y esta imagen de oro es una imagen de oro que desafía los principios de Dios. Hoy en este tiempo el mundo ha legalizado leyes, valga la redundancia, que están en contra de la ley de Dios. Ha decretado leyes que están en contra de la ley de Dios. Y se nos está obligando a nosotros a callarnos, a cerrar nuestra boca y no decir absolutamente nada. Se nos está obligando a nosotros a ceder ante esas minorías. Se nos está obligando a comprometer nuestros principios y nuestra libertad de conciencia. La historia se ha vuelto a repetir. La ideología de género se ha enquistado en los países. Y al igual que esa estatua, la ideología de género exige que todos se rindan ante ella. La pregunta es, ¿te rendirás tú ante esa imagen? ¿Te rendirás tú ante esa estatua? ¿Te vas a doblegar? ¿Negarás tus principios? ¿Dejarás a un lado los principios bíblicos? ¿Serás un hombre que va a negociar sus principios o serás un hombre que se va a mantener firme mientras los principios del reino de Dios son desafiados? Que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Que Dios nos ayude a ser como esos 3 jóvenes hebreos que no temieron darle al pecado el nombre que corresponde. Que no temieron darle al pecado la espalda y decirle: adoramos a un Dios todopoderoso y no estamos dispuestos a negociar nuestros principios. No estamos dispuestos a negociar nuestra libertad religiosa. No estamos dispuestos a negociar los santos preceptos de la ley de Dios. No estamos dispuestos a vendernos. Estamos dispuestos a permanecer firme de parte de la verdad, aunque los cielos mismos se desplomen. Que Dios te pueda bendecir en esta tarde. Es mi deseo y mi más profunda oración. Y que te pueda dar el valor necesario para enfrentar estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Tiempos donde no hay temor de Dios. Tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Tiempos donde no se hace distinción entre lo santo y lo profano. Tiempos que sin duda alguna
serán decisivos antes de la segunda venida de Cristo. Que el Señor te pueda acompañar y te pueda bendecir. Te espero en la transmisión del tercer episodio de Estandarte de la Verdad. En este episodio vamos a tocar cómo la ideología de género ha impregnado el pensamiento de los más pequeños, de nuestros niños. Dios ha llamado a cada padre para que pueda cuidar a su hogar. Dios ha llamado a cada padre para que vele por la salvación de sus hijos. Y es triste saber cómo muchos padres han abandonado ese sagrado cometido y han dejado que sus hijos sean criados por esta ideología nefasta. Así que te invito para que el próximo sábado nos puedas sintonizar siempre a la misma hora, a las 16:30 hora de El Salvador, y nos puedas acompañar y de esa forma poder estar presentes acá en el desarrollo de ese tema. Vamos a tocar cómo la ideología de género a través de la pedofilia y el transexualismo ha atacado a los más pequeños. Que el Señor te pueda bendecir en esta hora, y te dejo con una pausa musical que nos invita a permanecer firmes a nuestros principios. Que Dios te bendiga.